Evening Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. If you're watching us from your home, let us know that you're watching. Si nos miran desde sus casas, por favor, déjenoslo saber. Send us a message or write a note below in the comments. Envíenos un mensaje o tal vez un comentario en el área de And comentarios. we're happy for those who are here in person. Pero también estamos felices de los que están aquí What a en special persona. blessing. What a special blessing. Una bendición especial. Tonight we continue our journey through the book of Acts. Seguimos en nuestro viaje a través del libro de los Hechos. And we will continue tonight in chapter 17. Continuamos en el capítulo 17. Let's say a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, te damos las gracias. As we open your word, we pray that you would open our hearts, Así como abrimos tu palabra, te pedimos que abras nuestros corazones that we can receive everything that you have for us. para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén y Praise amén. God. Amen. In John chapter 17, beginning with verse 1, Acts chapter 17, verse 1. Hechos capítulo 17, versículo 1. Remember that Paul and Silas were traveling together, Recuerden que Pablo y Silas estaban viajando juntos. and they had previously been in Philippi, Previamente estuvieron en Filipa and now they were on their way to Thessalonica. y ahora estaban en su camino hacia Tesalónica. It says, now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. It's interesting that they mentioned that there was a synagogue there. Es interesante que ahí mencionan que había una sinagoga. Remember, we said that whenever they arrived to a new city, they always look for the synagogue. Recuerden que dijimos que cada vez que ellos llegaban a una ciudad, ellos buscaban las sinagogas. But in the previous chapter, when they were in Philippi, Pero en el capítulo anterior, cuando estaban en Filipa, on the Sabbath day, en el día sábado, they went out of the city salieron fuera de la ciudad and they went to the riverside y fueron a la orilla del río, because there were not enough Jews in Philippi porque no habían suficientes judíos en Filipa to establish a synagogue. para establecer una I sinagoga. don't remember what the rule was. No recuerdo cuáles eran las reglas. I think maybe I may be mistaken, but there had to be 70 Jews, men in a city before they could have a synagogue. Puede que esté equivocado, pero se necesitaban alrededor de 70 judíos hombres para establecer una sinagoga. So on the Sabbath in Philippi, the Jews would go to the riverside. Entonces, en Filipa los judíos se juntaban a la orilla del río. I know in some cities, in some countries, people meet in the countryside. Sé que en algunas ciudades, en algunos países, la gente se juntan en el campo. In some of the campos, countryside in Cuba, En algunos de los campos de Cuba, they meet under big trees, se juntan debajo de los árboles, big giant trees árboles gigantes, that were previously used for witchcraft. que previamente se usaban para brujería. And then people converted, and churches would meet under a tree because they didn't have a church. Y la gente se juntaba debajo de estos árboles porque no tenían una iglesia. They still do that today. Todavía hoy en día hacen esto. But now, as they arrive in Thessalonica, Pero cuando iban llegando a Tesalónica, it says Paul went to the synagogue. dice que Pablo fue a la sinagoga. And verse 2 says, then Paul, as his custom was, went into them, and for 3 Sabbaths he reasoned with them from the scriptures. En el versículo 2 dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. It says that he was, in verse 3, explaining and demonstrating that the Christ had to suffer and rise again from the dead, saying, this Jesus whom I preach to you is the Christ. Pablo diciendo en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos Amen. Amen. Something happened to the volume. Have Joelito check it, please. y que Jesús, a quien yo, it was only 3. Yeah, verse 3. So he was reasoning with the Jews. Él estaba razonando con los judíos. Amen, amen. Momentico. He was reasoning with the Jews and explaining. Él estaba razonando con los judíos y explicando. Amen, amen. Go ahead, check it. Estaba razonando con los Yes, judíos. thank you. No. Yeah, okay. súbela. Amen. Estaba razonando con los judíos. Yeah. And
he was explaining why the Christ had to suffer. y estaba explicando por qué el Cristo tenía que sufrir. Now remember, who was writing the book of Acts? ¿Quién estaba escribiendo el libro de los Hechos? Súbele el volumen ahí. It was Luke, right? Era Lucas, ¿no? What language was Luke writing in? ¿En qué lenguaje estaba Lucas He escribiendo? was writing in Greek. Él estaba escribiendo en griego. And what language was Paul preaching to the Jews in? ¿Y en qué lenguaje estaba Pablo predicando A los judíos. a los judíos? He was preaching in Hebrew. Estaba predicando en hebreo. So here's the understanding. Entonces, aquí está el entendimiento. Paul did not say the name of Jesus. Pablo no mencionó el nombre de Jesús. In Hebrew, Paul was saying Yeshua, En hebreo, Pablo estaba diciendo Yeshua, which is the Jewish version. que es la versión judía. But Luke wrote Jesus, Pero Lucas escribió Jesús, which is the Greek version. que es la versión griega. And he did not use the word Christ. Y tampoco utilizó el nombre Cristo. Christ is the Greek version. Cristo es la versión griega. Christ means the anointed one. Cristo significa el ungido. So here's what Paul was saying to the Jews. Entonces, esto era lo que Pablo le decía a los In judíos verse 3, en el versículo 3. he was explaining and demonstrating that the Christ, the anointed one, had to suffer. Estaba exponiendo las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Sigue jugando con el volumen porque hay un defecto ahí, ¿ok? Amen. So he was talking about the anointed one, Él estaba hablando del ungido, which is Christ, que es Cristo, which means the anointed one in Greek. que significa el ungido en griego. And that the Christ had to suffer. Y decía, el Cristo debía padecer. This was the big problem. Esto era un gran problema. Verse 4. Versículo 4. And some of them were persuaded, and a great multitude of devout Greeks and not a few of the leading women joined Paul and Silas. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. So what Paul was saying presented a big contradiction. Entonces lo que Pablo estaba diciendo representaba una gran contradicción, Because he was teaching something that was contradictory. porque él estaba enseñando algo que era contradictorio. They could not understand how the anointed one chosen by God had to suffer. No entendían por qué el ungido que había sido escogido por Dios tenía que padecer. Because anointed and chosen by God was a blessing. Porque la unción y haber sido escogido por Dios representaba una bendición. How could there be a blessing and the curse on the same person? ¿Cómo puede haber una bendición y una maldición en la misma persona? Because to suffer was, to the Jews' opinion, a curse. Porque sufrir, en opinión de los judíos, era una maldición. And so they were very confused. Estaban muy confundidos. Some people of the devout Greeks believed, Algunos de los griegos más devotos sí creyeron, and not a few of the leading women. y algunas de las mujeres, So these are all Jews. todos estos eran judíos. Verse 5. Versículo 5. But to the Jews who were not persuaded, they became envious Entonces los judíos que no creían tenían celos, and took some of the evil men from the marketplace and gathered a mob and set all the city in an uproar and attacked the house of Jason, who sought to bring them out to the people. tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. So we don't know too much about this guy Jason, No conocemos muy bien este hombre Jasón, but we know that Paul was staying there at his house. pero sí sabemos que Pablo se quedaba en su casa. And the multitude went to the house of Jason. Y la multitud fue a la casa de Jasón, The Jews that were angry, los judíos que estaban enojados, they went to the house of Jason to try to grab them. fueron a la casa de Jasón para poder aprenderle, And they were not there. y no estaban ahí. So in verse 6 it says, when they did not find them, they dragged Jason and some of the brethren to the rulers of the city, En el, crying out, these who have turned the world upside down have come here also. en el versículo 6, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. What a great testimony, right? Qué testimonio más
Tremendo. How many would like that to be your testimony? ¿Cuántos quisieran que ese fuera su testimonio? That you're turning the world upside Que down. usted está revolteando el mundo. Amen? Amén. That guy is turning the world upside down. Ese hombre está trastornando todo el mundo. Those men are troublemakers. Esos hombres son unos problemáticos. They're causing trouble everywhere. Están causando problemas en todo lugar. And now they came here. Y ahora han venido aquí. What do we do with these guys? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? And then they attacked Jason Entonces atacaron a Jasón. in verse 7. En el versículo 7. And they said, Jason is hiding them, or Jason harbored them, and these are all acting contrary to the decrees of Caesar. Entonces Jasón los está escondiendo, los ha recibido y todos esto contravienen los decretos de César. Saying that there is another king, Jesus. Diciendo que hay otro rey, Jesús. Wow. Wow. They were breaking the law Estaban rompiendo las leyes because there was a law in the Roman Empire. porque había una ley en el Imperio Romano. There could only be one king. Solamente podía haber un rey. But Paul was saying there was another king, Pero Pablo andaba diciendo que había otro rey, Jesus. Jesús. He's the King of Kings. Él es el rey de reyes. He is the most powerful king. Él es el rey más poderoso. And they were accusing them. Y los estaban acusando, In verse 8, versículo 8, and they troubled the crowd and the rulers of the city when they heard these things. y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. So when they had taken security from Jason and the rest, they let them go. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. They turned the city upside down. Ellos revoltearon toda la ciudad. This is Thessalonica. Eso es Tesalónica. Later, we know there was a church established there. Luego sabemos que una iglesia fue establecida ahí. So God gave them the victory. Entonces Dios le dio la victoria. But he was talking to the Jews. Él estaba hablándole a los judíos. He was preaching to the Jews. Él estaba predicando a los judíos. As we see the pattern throughout the book of Acts. Así como vemos ese patrón desarrollarse a través de los libros de los Hechos. Continuing in verse 10. Continuando en el versículo 10, It says, the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. When they arrived, they went into the synagogue of the Jews. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Listen to verse 11. Escuchen este versículo 11. These were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. So we see these two reactions. Entonces vemos estas dos In reacciones. Thessalonica, En Tesalónica, some were not persuaded. algunos no fueron persuadidos, It's like they didn't want to know the truth. no querían saber la verdad, But they go to Berea and they were searching the scriptures. pero en Berea estaban escudriñando las escrituras. They heard the message of Paul Escucharon el mensaje de Pablo and they went to the Bible to see. y fueron a la Biblia a chequear. Now let me ask you, Les voy a preguntar, what Bible did they have? ¿qué Biblia tenían ellos? Does anybody know? ¿Algunos de ustedes saben? They had the Old Testament. Tenían el Antiguo Testamento. They had the Old Testament. Tenían el Antiguo Testamento. Let me ask you a question. Déjenme hacerle una pregunta. If you had to preach Christ to somebody Si usted tuviera que predicarle a Cristo a alguien using only the Old Testament, usando solamente el Antiguo Testamento, could you do it? ¿podría hacerlo? Could you do it? ¿Podría hacerlo? You should be able to, Usted tuviera que hacerlo, because that's what Paul was doing. porque eso fue lo que Pablo hizo. You know, in the Bible, in the Old Testament, there's so many prophecies about Jesus. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay tantas profecías acerca de Jesús. We're not going to go over all of them. No vamos a ir a todas de But the ellas. Bible predicted that he was going to carry our sins, Pero la Biblia predijo que Él iba a cargar con nuestros pecados, that he was going to be pierced, que Él iba a ser traspasado, that he was going to hang on a tree, que Él iba a ser colgado de un madero, which was a curse. que era una maldición. That's why the Jews did not understand. Por eso fue que los judíos no entendieron
How can this be our Messiah if he's hanging on a tree? ¿Cómo va a ser que este es nuestro Mesías si él va a estar colgado de un madero? That's in Deuteronomy. Eso está en Deuteronomio. So many of them did not believe that this was the Messiah because he was crucified. Entonces muchos no creyeron porque él fue crucificado. But these prophecies about Jesus Pero estas profecías de Jesús, and even the crucifixion aún la crucifixión, was written before the Romans invented crucifixion. fueron escritas antes de que los romanos inventaran la crucifixión. So the Bible talks about his stripes, his wounds, Entonces la Biblia habla sobre sus llagas, that he will bear the sins of many. de que él iba a tomar los pecados de muchos, So many, that he was going to be born in Bethlehem, que él iba a nacer en Nazaret, that he would be born of a virgin. que iba a nacer de una virgen. All these things are in the Old Testament. Todas estas cosas están en el Antiguo Testamento. And so when he went to Berea Entonces cuando fueron a Berea and he was preaching from their Bible, y estaba predicando de su Biblia, these guys said, that's a good message. Let's see if it's true. And they would search the scriptures. esta gente dijeron, esto es un buen mensaje, vamos a ver si es verdad, y escudriñaron las escrituras. So the group in Thessalonica, Para el grupo de Tesalónica, they're like, nah, it doesn't make any sense. dijeron, no, esto no tiene sentido. The anointed one is also cursed, El ungido también maldecido, but we know that Paul preached from the Bible. pero sabemos que Pablo predicaba de la Biblia. When you're preaching to people, Cuando usted está predicándole a la gente, use the word of God. use la palabra de Dios. Don't use your own opinion. No use su propia opinión, So that people will look it up and see it for themselves. para que la gente lo pueda buscar y verlo por sí mismo. This is our textbook. Este es nuestro libro de texto, But not everything makes sense. pero no todo tiene sentido, But it doesn't have to make sense pero no tiene que tener sentido to be true. para ser verdad. So the Jews did not make any sense. Entonces los judíos como que no tenían sentido, They didn't understand who Jesus really was. no entendieron quién Jesús verdaderamente era. But the Bereans saw it in the Bible. Pero los de Berea sí lo vieron en la Biblia It still didn't make sense, y aún no tenía sentido, but they believed it pero le creyeron. because they didn't just hear it, they saw it. Porque no solamente lo oyeron, sino que lo vieron. Verse 12. Versículo 12. Therefore many of them believed, and also not a few of the Greeks and prominent women as well as men. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Paul was very persuasive. Pablo era muy persuasivo. Verse 13. Versículo 13. But when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was preached by Paul of Berea, they came there and stirred up the crowds. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. I can't remember how far Thessalonica was from Berea. No sé qué tan lejos está Tesalónica de Berea. It was a long trip. Era un viaje largo. But when they heard that Paul was over there, Pero cuando escucharon que Pablo estaba allá, they traveled all the way over there to oppose him. viajaron allá simplemente para oponérsele. Some people don't want to believe, Algunas personas no quieren creer and they don't want anybody to believe y you. no quieren que nadie crea. They will make it difficult for you. Lo van a hacer difícil para ti. They will go out of their way Van a irse aún fuera de su camino so that you will not preach the truth. para que usted no te pueda predicar la verdad. Verse 14. Versículo 14. Then immediately the brethren sent Paul away to go to the sea, but both Silas and Timothy remained there. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. They sent Paul on a cruise. A Pablo lo mandaron en un crucero. Let the Holy Spirit speak to each one of you. Deje que el Espíritu Santo le hable a cada uno de And ustedes send your pastor on a y cruise. manden a su pastor en un crucero. Amen? Amén. But Timothy and Silas stayed behind. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Verse 15. Versículo 15. And those who conducted Paul brought him to Athens, and receiving a command for Silas and Timothy to come to him with all speed, they departed. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que se viniesen a él lo más pronto que pudieran, salieron. Athens was a very important place, Atenas era un lugar importantísimo, religiously especially. especialmente religioso. Verse 16. Versículo 16. While Paul waited for them at
at Athens, his spirit was provoked within him when he saw the city was given over to idols. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Has that ever happened to you? ¿Alguna vez le ha pasado esto? That your spirit was provoked Que su espíritu ha sido enardecido. when you see people who have no fear of God, Cuando usted ve gente sin temor de Dios. when you see people living life without purpose, Cuando usted ve la gente viviendo sin propósito. when you see people opposing the things of God, Cuando usted ve gente que se opone a las cosas de Dios. preaching things that are not true, Predicando cosas que no son verdaderas. we need to pray that God will provoke us, Tenemos que orar para que Dios nos provoque. because that's how many times men of God are used by Porque God. muchas veces así es la manera que Dios usa a los hombres de Dios. If we have blinders on, Si tenemos cosas que impiden que veamos, we're never going to get provoked. nunca vamos a ser provocados. But God wants us to open our eyes Pero Dios quiere que abramos nuestros ojos to see what's going on in our city and in our culture, para que podamos ver lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestra cultura, so that He could use us para que Él pueda to usarnos preach the gospel and preach the truth. para predicar el evangelio y predicar la verdad. Verse 17. Versículo 17. Therefore he reasoned in the synagogue with the Jews and with the Gentile worshippers, and in the marketplace daily with those who happened to be there. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. So he preached to those that were in the church and outside of the church. Entonces él le predicaba a los que estaban en la iglesia y los que estaban fuera de la Those who iglesia. believed in God, those who didn't believe in God. Aquellos que le creían a Dios y aquellos que no le creían a Dios. Verse 18, certain Epicurean and Stoic philosophers encountered him, and some said, what does this babbler want to say? 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y a unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. And in Athens, there were many schools of philosophy, En Atenas había muchas escuelas de filosofía which later they all went out of business. que todas quebraron, Because when Christianity came with the truth, porque cuando llegó el cristianismo con la verdad, it brought a higher form of life. trajo consigo una manera más alta de vivir. It brought a higher philosophy of morality, Trajo una filosofía más alta de something moralidad. that affected families in a positive way, Algo que afectó a las familias de una manera positiva. something that affected their culture in a good way, Algo que afectó la cultura en una manera positiva. which none of the schools of philosophy was ever able to do, El cual ninguna de las escuelas de filosofía pudo hacer. because they were all in competition with one Porque another. todas estaban en competencia las unas con las otras. They all had different ideas of how to approach life. Todos tenían diferentes ideas de cómo enfrentar la vida. The Epicureans, Los epicúreos. they said life is about just living in peace. Los epicúreos decían la vida es vivir en paz. Just let everything slide by. Deje que todo pase. Don't get concerned about anything. No le importe nada. The Stoics said you got to be strong. Los estoicos decían que tienes que ser fuerte. You have to accept things as something that you have to accept. Ustedes tienen que aceptar las cosas como algo que hay que tiene que ser aceptado. Take it like a man. Cójalo como un You hombre. have to be tough in life. Tiene que ser fuerte en la vida. There were different schools of philosophy. Había muchas diferentes escuelas de filosofía. Some people, even today, O mucha gente, aún hoy en día, they spend their whole time studying the different philosophers. se pasan el tiempo estudiando los diferentes filósofos. But all those things failed Pero todas esas cosas fallaron in the light of the truth of the Word of God. cuando se fueron expuestas a la luz de la verdad de Dios. When you see a system that has failed, Cuando usted ve un sistema que ha fallado, why would you want to study it and apply it in your life? ¿por qué quiere usted estudiar eso y aplicarlo en su vida? I was studying psychology at the University of Miami. Yo estudié psicología en la Universidad de Miami. I had many psychology books. Yo tenía muchos libros de psicología, But when I started reading the Bible, pero cuando empecé a leer la Biblia, I threw all my psychology books away. yo tiré todos mis libros de psicología. There are many theories in psychology, Hay muchas teorías en la psicología and psychology is trying to figure out what makes man do what he does. y la psicología trata de entender por qué el hombre hace las cosas que hace.
And they're all different. y son todas diferentes They have different y opinions, tienen diferentes opiniones different theories. y teorías diferentes. But once you learn the Word of Pero God, cuando usted aprende la palabra de Dios, that's a higher understanding. eso es un entendimiento mucho más alto. It's a more complete vision. Es una visión más completa. You understand why man has the trouble that they have. Entiende por qué el hombre pasa por los problemas que pasa And you understand the solution. y entiende la solución. So don't waste your time studying psychology, Entonces no pierda su tiempo estudiando psicología, because the answer is already in the Word of God. porque la respuesta está en la palabra de Dios. Don't study philosophy. No estudie filosofía. The Word of God is more powerful. La palabra de Dios es más poderosa. Philosophy cannot change your life, La filosofía no puede cambiar tu vida, but God can change your life. pero Dios puede cambiar tu vida. So Paul got there when these schools of philosophy were very busy and competing with each other. Entonces Pablo llegó en un momento donde estas escuelas de filosofías estaban en su auge y competían unas con otras. And it says, some people said that he seems to be a proclaimer of foreign gods because he preached to them Jesus and the resurrection. Y dice, y ellos decían, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. They thought Paul was preaching about two gods, Ellos pensaban que Pablo estaba predicando acerca de dos dioses, a man named Jesus un hombre llamado Jesús and another God called the resurrection. y otro Dios llamado la resurrección. And other people said he's just a babbler. Y otros decían, este es un hombre que habla palabrerías. A babbler was a term used in Greece Eso era un término utilizado en griego, en for, Grecia, for somebody that would go into the marketplace a gente que llegaban al mercado, and get a little thing here, a little thing there, que tomaban una cosa aquí, una cosa allí, and then try to resell it. y trataban de revenderlas. And that's the word they used here in the Greek. Y esta fue la palabra que utilizaron aquí en griego. He was a babbler. Él era un palabrerero. Later, it referred to people who like to sell different truths. Entonces luego se utilizó para gente que querían vender diferentes verdades. They know a little bit about this and a little bit about that, Sabían un poquito de esto y un poquito de lo otro. and they would package it together and then talk about it. Y lo empaquetaban y hablaban de eso. That was a babbler. Eso era un palabrero. Let's keep reading. Seguimos leyendo. In verse 19, it says, they took him and brought him to the Areopagus, saying, may we know this new doctrine, may we know what this new doctrine is of which you speak. En el 19, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? For all the Athenians and the foreigners who were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear something new. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Verse 22. Versículo 22. So Paul stood in the midst of the Areopagus and said, men of Athens, I perceive that in all things you are very religious. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. I was visiting Athens a few years back, Visité Atenas hace unos años atrás and I was there with my family, y estaba ahí con mi familia and my kids were running around, y mis hijos estaban corriendo and there was a big rock y había una roca bien grande on top of a hill, ahí arriba de una montaña and I had a camera y yo tenía una cámara with a really nice lens. con un lente muy bonito I said, that's a great spot for pictures. y pensé, eso es un lugar muy bueno para tomar fotos. And I went around the side and climbed to the top of that hill, Y yo fui por el lado y me subí en el monte and I stood on that big rock y me subí arriba de la roca and took a bunch of pictures. y tomé muchísimas fotos. The kids playing, Los niños jugando, the people gathered around, the tourists. los turistas que estaban juntos. Athens is very picturesque. Atenas es un lugar muy pintoresco. And then I jumped down off the rock, Y luego me salté de la roca and I was standing around, y estaba parado por ahí. and a tour guide came with a crowd of people. Y vino un guía turístico
con un montón de personas and they said, "This is the Areopagus." y dijeron, este es el Areópago. And that rock is considered Mars Hill. Y esa roca es considerado el monte, Mars Hill. el monte de Mars. In Greek, in Roman, it was the god Mars, En Roma era considerado el dios Mars. Martes, Marte. Yeah. Martes. I think. In Greek, it was Ares, Y en griego o en Grecia Hades. era Hades. Ares. So it's the Hades. same god with different names, Era el mismo dios con diferente nombre, but that rock was known as the Areopagus. pero la roca era conocida como el Areópago. And that was the center of the ancient marketplace in Athens. Y ese era el centro del mercado en Atenas. And I was standing on Mars Hill. Y yo estaba parado en el monte de Marte. This is where Paul was preaching this message. De ahí era que Pablo estaba predicando este mensaje. And nobody took a picture of me. Y nadie me sacó una foto. I was up there taking pictures of everybody else. Yo estaba sacándole foto a todo. But it was a beautiful place because you can see a multitude. Pero era un lugar precioso porque se podía ver la multitud. And you were in the high place if you were standing on that rock. Y usted estaba en un lugar alto si estaba parado en esa roca. That's where the speakers would come to talk to the people. Ahí era donde los oradores iban y le hablaban a la gente. So verse 23, Versículo 22. he's talking to the men because usually it was mainly men that were there listening. Pablo le habla a los hombres porque generalmente eran hombres los que estaban ahí escuchando. He said, I was passing through considering the objects of your worship, and I found an altar with this inscription. 22 o 23. This is verse 23. 23, porque pasando, hablando Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. To the unknown God. Al Dios no conocido. He was making a hook. Él estaba tirando el anzuelo. You know, God has to give us wisdom. Dios nos tiene que dar sabiduría. Don't always criticize somebody. No critique a alguien. He saw these people as religious people, Él vio a esta gente como gente religiosa, not spiritual, no espirituales, but religious, sino religiosas, who wanted to learn more about God or gods. que querían aprender más de Dios o de dioses. In Athens, they believed in many gods. En Atenas creían en muchos dioses. They were proud because they had a temple for every god. Y estaban orgullosos porque ellos tenían templos para cada dios. And they didn't want to leave anybody out. Y no quería que ningún dios se quedara fuera. So they had one altar to the unknown God. Entonces hasta tenían un altar para el Dios no conocido. And this is Paul's opportunity. Y esta era la oportunidad de Pablo. So he said, therefore, the one whom you worship without knowing him, this is the one I'm going to talk to you about. Entonces Pablo dijo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Now here comes his sermon. Aquí viene su sermón. This is a good sermon for people who do not believe. Esto es un buen sermón para los no creyentes. He said, God who made the world and everything in it, since he is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Pablo dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. He's making a distinction between the real God and all those gods. Está haciendo una distinción entre el Dios verdadero y todos los demás He dioses. said, the God that I'm talking about, Entonces dijo, el Dios del cual yo estoy hablando, you can't build a temple for him. ustedes no pueden construir un templo para He ese, doesn't dwell in a temple. porque él no habita en templos. You can build a temple, Ustedes pueden construir el templo, but he's not going to live there pero él no va a vivir ahí, because he's too big. porque él es demasiado grande. Verse 25. Versículo 25. Nor is he worshipped with men's hands as though he needed anything, since he gives to all life, breath, and all things. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. In other words, he's not carved out of stone or out of wood. En otras palabras, él no puede ser esculpido en una piedra o en madera. You can't make an image of this God. Tú no puedes hacer una imagen de este Dios. Verse 26. Versículo 26. And he has made from one blood every nation of men who dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and boundaries and dwellings.
y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. How many know that God believes in boundaries, ¿Cuántos saben que Dios cree en límites fronteras? o en fronteras? You know, some people don't want any boundaries. Hay gente que no quiere fronteras. And for a long time in the United States, there were no borders. En muchos años no habían fronteras en los Estados Unidos. Just 4 years ago, 4 años atrás, anybody who wanted to come to America could come. cualquiera que quería venir a los Estados Unidos podía venir. And that's not the way God does things. Y así no es como Dios hace las cosas. God, it says, from one blood made every nation of all the men Dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres and appointed boundaries. y ha puesto límites. Verse 27. Versículo 27. So that they should all seek the Lord in the hope that they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle. God wants all people to grope. It says grope for him. Dice la palabra que Dios quiere que toda persona lo busque. Verse 28. Versículo 28. For in him we live and move and have our being, as also some of your own poets have said, for we are also his offspring. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Wow. Wow. Now, realize that during this sermon, Dese en cuenta que durante este sermón, he hasn't used the Bible. él no ha utilizado la Biblia. No Bible verses, No hay versículos bíblicos. no mentioning the messianic prophecies. No está mencionando ninguna profecía mesiánica. Listen, when you preach to somebody who doesn't believe in the Bible, Cuando usted le predica a alguien que no cree en la Biblia, you don't have to use the Bible. usted no tiene que utilizar la Biblia. And he's even using books that are not spiritual. Y él está utilizando libros que no son espirituales. Paul was very intelligent. Pablo era muy inteligente. He read a lot of things. Él leía muchas cosas. He was mentioning their own poets Él estaba mencionando aún sus propios poetas to get their attention. para llamar su atención. Like saying, hey, listen, I'm not a dummy. Diciéndole, yo no soy bruto, I read. yo leo, I'm intelligent. yo soy inteligente. I've read many books. Yo he leído muchos libros. Your books and the Jews' books. Yo he leído sus libros y los libros de los judíos. And listen, I'm going to tell you about God. Y les voy a hablar sobre Dios. Verse 29. Versículo 29. Since we are the offspring of God, we ought not to think that divine nature is like gold or silver or stone, something shaped by art and man's devising. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Christians like to say, we were made in his image, but we're not his offspring. Los cristianos les gusta decir, nosotros hemos sido hechos a su semejanza, pero no somos Sus hijos. Until we become a Christian. hasta que no nos convirtamos en Then cristianos. we are children of God. Entonces somos hijos de Dios. But here Paul said we're his offspring. Pero aquí Pablo está diciendo, nosotros somos sus hijos. And so because we're human Porque somos humanos and God made us all y porque Dios nos hizo a todos in his image, a su imagen. why do you think God is made out of gold or silver? ¿Por qué ustedes creen que Dios está hecho de oro o de plata? Shaped by man's ideas. Y esculpido por las ideas de los hombres. Verse 30. Versículo 30. Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, He has given assurance of this to all by raising him from the dead. dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. So he was linking the resurrection to the purpose of God. Él estaba uniendo la resurrección con el propósito de Dios. In other words,
Why should they believe Paul's message? En otras palabras, ¿por qué creerían ellos el mensaje de Pablo? Because Jesus resurrected from the dead. Porque Jesús resucitó de los muertos. That was news. Eso era noticia. Everybody knew that. Todos sabían esto. He didn't have to prove anything. Él no tenía que probar nada. Throughout the Middle East, the rumor spread everywhere. A través del Medio Oriente ese rumor se regó por todo lugar. They had all heard about it. Todos habían escuchado de esto. They didn't all believe it, No todos lo creyeron, but it was something that was known. pero era algo conocido. Verse 32. Versículo 32. When they heard of the resurrection of the dead, some mocked, while others said, "We will hear you again about this matter." Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esta otra vez. Some mocked, Algunos se burlaban, but others says, "Listen, we want more information about this. pero otros dijeron, necesitamos más información acerca de esto. We got to go home now and have dinner. Tenemos que ir a la casa y tomar nuestra cena, But please come back tomorrow. We want to hear more." pero vengan mañana que queremos escuchar más. Verse 33. Versículo 33. So Paul departed from among them. However, some men joined him and believed, among them Dionysius the Areopagite, a woman named Damaris, and others with them. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. In 1 Peter chapter 3 En Primera de Pedro capítulo 3, and verse 15, versículo 15, the Bible says, "In your hearts honor Christ the Lord as holy, always being ready and prepared to make a defense to anyone who asks you for the reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect." dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, Keep going. teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como los Amen. malhechores. So Paul was an example of this. Pablo era un ejemplo de esto. He was prepared. Él estaba preparado. To the Jews, he used their Bible. Para los judíos utilizó su Biblia. To the pagan Athenians, A los paganos de Atenas he used their own writings, usó sus propios escritos, their own logic. su misma lógica. He didn't say, "You're all going to hell. No les dijo, ustedes todos se van al infierno, Repent." arrepiéntanse. He was using speech, Él estaba utilizando la oratoria, telling them about God explicándoles sobre Dios and telling them about the resurrection. y hablándoles sobre la resurrección. And it touched people's Y hearts. tocó los corazones de la gente. We too have to be ready. También nosotros debemos estar listos. Whether it's somebody who's already a believer, Ya sea que una persona sea creyente, you can use the Bible with puede them. utilizar la Biblia con ellos. And if they're not a believer, Y si no son creyentes, tell them that God loves them dígales que Dios les ama and God is real y que Dios es real and God wants to bless them. y que Dios le quiere And bendecir. invite them to church, Y invítalos a la iglesia and the Holy Spirit will touch their y el hearts. Espíritu Santo tocará sus How many say corazones. amen? ¿Cuántos dicen amén? Amen. Praise God. Let's stand up as we close in prayer. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Help us have truth and knowledge, Ayúdanos a tener la verdad y conocimiento. to be valuable instruments in your Que hands, seamos instrumentos valiosos en tus manos. that when people are placed in front of us by you, Que cuando la gente que tú pones enfrente de nosotros, we take that as a serious responsibility tomémoslos como una responsabilidad seria. because you want to touch their hearts. Porque tú quieres tocar sus corazones. You want them to believe in you Tú quieres que ellos crean en ti and to draw closer to y you. que se acerquen a ti. And we pray that you would use us Y pedimos que tú nos use a nosotros, wherever we go this week que a donde quiera que nosotros vayamos esta semana, to invite people into the purposes of God. para invitar a la gente a los propósitos tuyos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen, Amen, amén, amen. Un y aplauso al amén, Señor. aleluya. Praise